¿Sabías que mientras todos pelean por el último Xiaomi o Samsung, una marca llamada Infinix llegó calladamente revolucionando el mercado de smartphones? Te voy a contar algo que las grandes marcas no quieren que sepas. Infinix está ofreciendo especificaciones de gama alta a precios que parecen un error de etiqueta. Después de probar personalmente estos 7 modelos durante semanas, puedo confirmarte que algunos superan teléfonos de $800 costando menos de $300. No es marketing, es la realidad que está sacudiendo la industria móvil en 2025 a 2026. El smartphone que redefine lo barato. Comenzamos con el Infinix Hot 50 4G. Y déjame ser claro, este es el mínimo absoluto que recomiendo de Infinix. A $130 en países latinoamericanos como Venezuela, este teléfono hace algo que creía imposible: ser barato sin ser basura. ¿Por qué este procesador te sorprenderá? El corazón de este teléfono es el procesador Unisoc Tiger T606. Y sé lo que estás pensando, nunca escuché de esa marca. Pero aquí está la clave. Mientras otros fabricantes cobran $250 por teléfonos con procesadores G81 mediocres, Infinix logró optimizar este chip de tal manera que supera ampliamente a esos desafortunados rivales. La magia está en la combinación. Almacenamiento UFS 2.2, que hace que el sistema se sienta fluido. 8 GB de RAM para multitarea sin problemas. Y 256 GB de almacenamiento expandible vía microSD. Es la fórmula perfecta para que nunca te quedes sin espacio ni paciencia. Rendimiento real. Más allá de los números, en la vida real, este teléfono maneja redes sociales, mensajería, videos y juegos no tan exigentes sin sudar. La batería de 5000 mAh te lleva cómodamente hasta el final del día. Incluye sensor de huella lateral, NFC y mantiene el jack de auriculares que tanto extrañamos. Las concesiones inteligentes, claro, por 130 hay compromisos. La pantalla es IPS LCD, no AMOLED, y las cámaras son funcionales pero simples. Pero aquí está el punto. Infinix eligió inteligentemente dónde ahorrar sin arruinar la experiencia esencial. Veredicto: si buscas algo barato que realmente funcione bien para lo básico, este Hot 50 4G es tu respuesta. El salto cuántico en display por solo $20 más, $150 total. El Hot 60 Pro te da algo que normalmente ves en teléfonos de 600 Plus, una pantalla AMOLED curva de 1.5K con 144 Hz y 4000 nits de brillo máximo. Sí, leíste bien, 4000 nits. ¿Por qué esta pantalla te volará la cabeza? Cuando enciendes esta pantalla, los colores explotan con una vivacidad que te hace olvidar que pagaste 150. Los negros son perfectos. La fluidez a 144 Hz hace que hasta navegar por Instagram se sienta premium. Y ese brillo extremo significa que podrás usarlo bajo el sol directo sin problemas. Diseño que compite con flagships. Pesando solo 170 gramos, es sorprendentemente liviano y cómodo. El diseño fino y elegante hace que parezca mucho más caro de lo que realmente es. Es el tipo de teléfono que sacas en público sin pena. Performance sólida. Para el día a día, el procesador Helio G200 es modestamente más potente que el modelo anterior. Y aunque no es un monstruo gaming, maneja todo lo cotidiano sin problemas. Los mismos 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento expandible. La batería de 5160 mAh, más delgada de la industria, ofrece máxima densidad en tamaño micro, vida útil de 5 años, un 20% más pequeña que las baterías tradicionales. Cámaras, mejores, pero sin milagros la configuración dual trasera da mejores resultados que el modelo anterior, pero mantén expectativas realistas. Para fotos casuales de redes sociales, cumple perfectamente. Veredicto: una de las mejores opciones si buscas un teléfono económico que también te permita disfrutar contenido multimedia con calidad premium. Por $180, el Hot 60 Pro Plus hace algo mágico, desafía las leyes de la física. Con solo 6.6 metros de grosor y 155 gramos de peso, literalmente sientes que cargas aire en tu mano. Es más delgado que muchos iPhones. La pantalla curva, que divide opiniones, mantiene la calidad AMOLED del modelo anterior, pero ahora con panel curvo. Esto es amor u odio. Algunos adoran la estética premium, otros prefieren pantallas planas. Lo innegable es que te hace sentir como si tuvieras un flagship de $800 mejoras, donde importan la carga rápida salta de 33 W a 45 W, reduciendo significativamente el tiempo de carga. Los altavoces estéreo certificados por JBL elevan la experiencia multimedia a otro nivel. El audio realmente suena profesional.
Los sacrificios del diseño ultradelgado, la delgadez extrema tiene costo, pierdes el jack de auriculares y el slot micro SD. Para algunos esto es un deal breaker. Para otros vale la pena por la experiencia premium, regular Pro o Pro Plus. Simple, si valoras tener un teléfono ultradelgado. Pantalla curva, mejor carga rápida y audio superior. Ve por el Plus. Si prefieres mantener jack de auriculares y expansión de almacenamiento, quédate con el regular Pro Veredicto, el smartphone más elegante que puedes comprar por menos de 200 y punto. Si tu prioridad número uno es el rendimiento RAW, el Note 50X a 190 es una bestia disfrazada de teléfono económico. Aquí sacrificamos pantalla premium por poder bruto, y créeme, vale la pena. El Dimensity 7300 Ultimate, un monstruo oculto. Este procesador es significativamente más potente que cualquier cosa en los modelos anteriores. Puede ejecutar prácticamente cualquier juego del Play Store con FPS sólidos, y el uso diario se siente increíblemente fluido y responsivo. Gaming sin compromiso. PUBG Mobile, Call of Duty, Genshin Impact. Este teléfono los ejecuta sin sudar. Es la opción perfecta si eres gamer con presupuesto limitado pero expectativas altas. Las concesiones por el poder. Regresamos a pantalla IPS LCD con resolución HD+, así que no esperes la calidad visual de los modelos Pro, pero mantiene 120 Hz, lo que ayuda con la fluidez general, disponibilidad. El único pero. Lamentablemente, este modelo no se distribuyó tan ampliamente. No llegó a Venezuela, pero sí está disponible en México, Colombia y Chile. Si vives en estos países y priorizas performance, es una ganga absoluta. Veredicto. Por menos de 200, no encontrarás otro teléfono con este nivel de potencia. Solo asegúrate de que esté disponible en tu país. Cuando quieres todo bien hecho. A 250, el Note 50 representa el equilibrio ideal entre todas las características que importan. No es el mejor en nada específico, pero es excelente en todo. Pantalla curva. Con resolución inteligente mantiene la elegante pantalla curva, pero con resolución Full HD Plus en lugar de 1.5K. Esto podría parecer un downgrade, pero en la práctica se ve fantástica y ayuda con la duración de batería, performance, que no decepciona el mismo procesador. Dimensity 7300 Ultimate del Note 50X significa gaming sólido y rendimiento diario excepcional. Es la potencia que necesitas sin pagar de más. Construcción premium real, aleación de aluminio y vidrio, hacen que se sienta como un teléfono verdaderamente premium. El peso de 180 gramos y grosor de 7.100 pino. Logran el balance perfecto entre elegancia y comodidad o IA, marketing o realidad. Las funciones de inteligencia artificial, asistente por voz, traducción en tiempo real, eliminación de objetos en fotos, funcionan aunque no son revolucionarias. Es más útil de lo que esperarías. Cámaras, decentes, pero no extraordinarias. Los resultados fotográficos son decentes para el precio, pero no es el punto fuerte. Si la fotografía es prioritaria, mira otras opciones. Veredicto. Para quien busca un smartphone completo y equilibrado sin gastar una fortuna, este Note 50 es difícil de superar. Diseño que grita gaming. Solo mirarlo sabes que es diferente. Luces RGB en la parte trasera, gatillos táctiles en los laterales, diseño agresivo que no verás en ningún otro teléfono. Es puro gaming hardware, precio que desafía la lógica. Entre 315 por 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, es simplemente ridículo considerando lo que obtienes. Los gamers van a flipar con este precio. Pantalla gaming seria. AMOLED 1.5K con 144 Hz específicamente optimizada para gaming. Los colores pop, la fluidez es mantequilla. Y la respuesta táctil es instantánea. El Dimensity 8350 Ultimate. Potencia de flagship con 1.450.000 puntos en Antutu. Este procesador tiene potencial de gama alta real. Almacenamiento UFS 4.0 y RAM expandible hacen que los juegos carguen instantáneamente. Características gaming exclusivas. Los gatillos táctiles laterales transforman la experiencia gaming móvil. Carga inalámbrica y carga inalámbrica reversa son bonuses que no esperarías a este precio. Control de temperatura inteligente. A diferencia de procesadores gaming anteriores, este maneja el calor excelentemente. Sesiones largas de gaming sin throttling térmico. Veredicto. Si eres gamer serio con presupuesto limitado, este GT30 Pro no tiene competencia. Es gaming móvil serio a precio irrisorio. La definición de flagship killer. Entre 340 y 365. El 050 Pro Plus no es solo el mejor Infinix, es uno de los mejores smartphones periodo en esta gama de precio.
Aquí Infinix dejó de jugar y fue por todo. Carga súper rápida, siendo bózalo de locura carga de 0% a 100% en aproximadamente 30 minutos. Sí, 30 minutos. Es tan rápido que cambiar tu rutina de carga. Plus carga inalámbrica e inalámbrica reversa. Cámaras que compiten con flagships. Sensor principal IMX896 que entrega fotos con nivel de detalle impresionante. Zoom óptico 6x sin pérdida de calidad. Zoom digital 100x. Grabación 4K a 60 fps con estabilización profesional. Performance sin compromiso. Mismo procesador Dimensity 8350 Ultimate con almacenamiento UFS 4.0. Es la combinación perfecta de potencia, eficiencia y velocidad. Construcción verdaderamente premium. Aluminio y vidrio con acabados que rivalizan con Samsung Galaxy y iPhone. Se siente como un teléfono de $800 en las manos. La experiencia completa. Altavoces JBL certificados, pantalla AMOLED de calidad superior, batería optimizada. Diseño elegante. No hay área donde este teléfono decepcione. Veredicto, el smartphone más completo y versátil que puedes comprar por menos de $400. Es simplemente espectacular. La realidad de la distribución Infinix tiene un problema serio, la distribución limitada. No están en Amazon, AliExpress, ni en todos los países latinoamericanos. Esto limita significativamente su alcance, donde sí puedes comprarlos. Principalmente en Mercado Libre, Tipshot, México, y algunas tiendas físicas. La disponibilidad varía enormemente por país. El sistema XOS, sorprendentemente sólido. El XOS, la capa de personalización de Android, es estable, raramente tiene bugs y funciona fluidamente. Es más pulido de lo que esperarías de una marca nueva. Actualizaciones, la promesa cumplida. Oficialmente prometen 2 años de actualizaciones Android y 2-3 años de parches de seguridad. Históricamente era inconsistente, pero con su creciente popularidad, están mejorando significativamente. El veredicto final. ¿Es Infinix la nueva marca de precio-calidad? Es demasiado temprano para coronarlos, pero están haciendo todo bien donde importa. Productos competitivos, precios agresivos y calidad sólida. El único obstáculo real es la distribución. Una vez que solucionen eso, Xiaomi, Realme y otras marcas establecidas tendrán una competencia seria. Mi recomendación personal. Si encuentras estos teléfonos disponibles en tu área, definitivamente considéralos. Ofrecen valor excepcional y experiencias que compiten con dispositivos mucho más caros. La revolución Infinix apenas está comenzando. Y 2025-2026 podría ser el año que finalmente destrone a las marcas tradicionales del trono del precio-calidad. ¿Cuál de estos 7 Infinix llamó más tu atención? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más análisis honestos de tecnología.